Los Montoya aquí bien, gracias a Dios, sí. ¿Ustedes trabajan mucho? No, a mí desde ya 6 semanas no trabajo. Ay, ay, ay. No, y por un día no. Él sí está trabajando por ratos, así como lo que puede, ¿no? Y está dura la situación. Pero bueno, Dios proveerá. Dios proveerá, no, eso sí. Los países sí no digan. Ay, está peor, amor. Sí. Sí. Voy a mirar el pelo. Nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a empezar en esta noche este tiempo de reflexión, de estudio de la palabra, de alabanza, y quiero que empecemos con algunos cantos y vamos a ver. Ok, ¿están viendo el aviso de bienvenida? ¿Están viendo el aviso de bienvenida, sí? Ok, entonces en la pantalla voy a poner el primer canto. ¿Lo alcanzan a ver? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Cuando hacemos música usando Zoom o esto, hay una pequeña diferencia de tiempo en que llega el sonido. Y yo estoy tocando acá. Si de pronto, a ver cómo hacemos. No cante cuando llega el sonido, no importa.
el Señor ponga aceite en nuestras lámparas en este tiempo difícil, pero sabemos de que su Espíritu nos revela y se manifiesta dándonos de ese aceite como combustible que necesitamos para nuestra vivencia espiritual. Podemos continuar con este canto también, un canto muy solemne, estar en tu presencia, qué grato es, Señor, qué grato es. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Qué grato es, qué grato es. Es mejor de todos los momentos estar en tu presencia, Señor, qué grato es, precioso. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es, qué grato es, qué grato es mejor de todos los momentos, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Amén. Damos gloria al Señor porque aunque estemos distantes, separados, millas, estamos unidos en el Señor. Y ese Espíritu es el que nos une y nos mantiene y nos debe sostener en estos tiempos de dificultad. A ver, siguiente. ¿Recuerdan? Somos uno en Cristo, somos uno. El libro de Coros. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor. Un solo bautismo, un solo Espíritu. Y ese es el Consolador. Vamos a ver. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un
solo espíritu, y este es el consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, somos uno en Cristo, somos uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo Cristo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Amén. Si decimos amén, gloria al Señor. Sí. Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria al Señor. ¿Sí? Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de tus obras, en tus obras meditaré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. A ver, puse este acá, pero a ver si me acuerdo bien cómo tocarlo. Pastor, es que ahorita no es una parte. Estamos conociendo. Vamos a ver. Tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí una voz del cielo que me dijo: Hijo mío, no te tardes en venir. Mas yo no endurecí mi corazón. A la voz de Cristo me humillé y me dijo: levántate, hijo mío, que tus manchas por mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate,
tus manchas con mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona y el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oye la voz del cielo que me dice: hijo mío, no te tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, a la voz de Cristo me humillé. Y me dice: levántate, hijo mío, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus manchas con mi sangre yo lavé. El Señor. Ok. Bienvenidos todos. Estoy viendo a Leonor, ¿es que me parece? ¿Ah? Mi hermana Leonor, ¿desde México o ya está aquí en Chicago? A ver, póngame el sonido. Ya está en Chicago. Ah, qué bien. Bienvenida. Ah. Sí, a todos, qué bueno. Bueno, gracias al Señor. Pues me da gusto verles, oírles y que sea este tiempo para saber si hay alguna necesidad especial que quieren que intercedamos por ello. ¿Hay alguna petición especial? Sí. ¿Por Tania? Sí, ella sí, antes que dice que aún el problema de la nuca no está bien. Okay. Vamos a recordar a Tania. También me decía Olguita, de pronto está viéndonos por YouTube, que la hermana de Alonso está en el hospital. Intercedamos por ella. También a Cornelio. Ha estado más bien enfermo y parece que la herida de la cirugía no quiere sanar, sí. Entonces, recordémosle. Hay un par de personas en el waiting room. Ok, ¿alguna otra petición que quiera mencionar? Buenas noches. Buenas, dígame. Yo pues le doy a Dios porque pues la semana pasada fui a mi doctor, pero lamentablemente me fui a la sorpresa que a la puerta había papel y mencionaba que mi doctor Antonio Barajas había fallecido. Ay, ay, ay. Entonces me preocupé bastante, me vine muy triste, hasta llorando, porque era muy buen doctor, hasta me daba pues medicina a 5 pagos. Sí. Entonces, pero me preocupé porque ya no tenía medicina. Entonces, gracias a Dios, pues mi esposa se comunicó con la doctora Luisa, mi doctora de antes. Sí. Ya hoy me llamó mi doctora y doctora Luisa y gracias a Dios me recetó medicina y ya la a traer a Walmart por 3 meses. Gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, gracias a Dios. Me hace sentirme más tranquilo y también para que pueda pues tomar control de toda esta situación y
pues estoy yendo a trabajar, pastor, y pues con un poco de pena, pero yo sé que el Señor pues tiene control de la vida de uno y de todas sus necesidades. Entonces esa es mi petición, pastor. Seguro que sí. Recuerden, protéjanse mucho, cuídense mucho, sigan las recomendaciones de prevención, ¿ok? Sí, pastor. Amén. Uh-huh. ¿Alguna otra petición? Como la mayoría saben, la hermana Gloria Henao falleció el lunes pasado. ¿Ayer fue? ¿Fue ayer? Sí, de todos modos oremos por la familia. También he tenido noticias de un exalumno mío allá en Colombia que se vino a vivir a Nueva York con su esposa, que también fue exalumna mía, y él desafortunadamente falleció debido al COVID-19. Sí, alguien un buen muchacho, creyente, y había participado también mucho en el liderazgo en la iglesia y en el colegio. Y tuve la noticia de que había fallecido. Entonces oremos por su esposa y sus hijos, porque usualmente pues ella está en cuarentena también. Entonces tengámosles presentes. ¿Sí? ¿Algún otro motivo? ¿Familia Serna nos oye? Bueno, sigamos orando por los líderes de este país también. Cualquiera que sea la posición, está en una situación bien difícil y la palabra del Señor nos insta a que oremos por los que están en autoridad, que sea el Señor siguiéndolos y dirigiéndolos. ¿Okay? Si no hay más, recuerden, oramos por Tania, por su problema en el cuello, que sigue molestándole, la hermana de Alonso, por Cornelio, y dar gracias a Dios por la provisión para Colombino, y también, obviamente, por los familiares del doctor fallecido, y también la familia de mi exalumno, ¿sí? Diego Fernando se llama. ¿Estamos? Ok. Susi, ¿quieres dirigirnos en oración? Ok. Grandísimo Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, te Dios amado, por las bendiciones que tú nos das, porque en medio de estas circunstancias, Señor, podemos seguir dándote honra y gloria, Señor. Sabemos, Padre, que todo lo que pasa en la vida, tú lo haces con un propósito. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por medio de estos días, Señor, hemos podido seguir experimentando, Señor, de tu presencia. Hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y de dificultad, Señor, hemos podido, Señor, salir adelante, Señor. Padre amado, podemos en tus manos estas peticiones, Señor. Sí, sí. Tú las conoces cada una por tu nombre, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos, las necesidades de cada familia, Señor, de cada hogar. Yo te pido, Señor, que de una manera u otra, Señor, suplas cada una de las necesidades, Señor. Cada una de las necesidades de cada uno de mis hermanos que están pasando. Yo te pido, mi Dios amado, que tú obres, que tú obres de la manera en la que tú quieras para cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, por el hermano de Alonso, Señor, por Alonso, Señor, que está Sí, sí. Te pedimos, Padre, por la vida de Cornelio, Padre, para que tú seas restaurado en todo momento y en todo instante, Señor. Que él pueda ir saliendo poco a poco de esta situación, Señor. Tenemos en tus manos, Señor, cada una de las familias,
cada uno de nuestros trabajos, en cada una de las situaciones en las que estamos pasando, Señor, en las que quizás no las tuvimos, Señor, pero niños, Señor, las tuvimos cada una de ellas, Señor. Padre, confiamos en ti, creemos en ti, Señor. Y es un momento donde podemos, Señor, confiar, creer, saber esperar en ti, Señor. Y saber, Padre, que tú tienes algo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, Susi. Quiero recordarles también el próximo domingo el servicio. Lo vamos a hacer unido con la Iglesia de la Rosa en Medellín, Colombia, junto con Juan David. Voy a estar predicando para ellos y voy a estar predicando para ustedes, y ellos van a estar a cargo de la alabanza, y también la hermana Estefanía va a hacer un pequeño mensaje para los niños, así de que les animo para que nos unamos a las 11 de la mañana el domingo en YouTube. Y si alguno de ustedes, de los que están presentes, yo voy a mandar mensaje, pero si alguno de ustedes quiere enviar un saludito, mándemelo, como lo quiere decir, en WhatsApp, y yo le trato de hacer llegar ese video para que lo incluyamos allí en el programa. Entonces, si ustedes quieren grabar más adelante un saludito en el teléfono, ojalá con buena luz y todo esto, para los hermanos de allá de la iglesia se llama de la Rosa, Iglesia Presbiteriana Cumberland de la Rosa en Medellín, y algún saludo que los recordamos, oramos por ellos, y también para el hermano Juan David y Estefanía. Entonces, mándamelo como un mensaje en WhatsApp, como video, ¿sí? Y lo tratamos de incorporar. No les garantizo que todos van a salir, pero por lo menos algunos, ¿sí? Entonces, los animo a que lo hagan y tengamos ese servicio en conjunto el próximo domingo, ¿ok? En YouTube. Si no, vamos a ver, yo creo que simultáneamente lo vamos a tratar yo le voy a dar más detalles. Si alguna cosa yo les informo, ¿sí? Pero ese es el plan que tenemos para el domingo, que podamos compartir con los hermanos de manera internacional, ¿ok? Entonces, gracias a Dios que nos tiene acá. Vamos a prepararnos para continuar nuestro estudio bíblico en el libro de Amós. Recuerden, Amós, capítulo 3 hoy. Ubiquen Amós. Y voy a leer de la nueva versión internacional. Amós capítulo 3. ¿Estamos listos? Amén. Bueno. Entonces, dice así el texto: Oh israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme?
¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en las baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saquearán tus fortalezas. Así dice el Señor: como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria con un pedazo de una cama o la pata de un diván. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por la tierra. Derribaré tanto la casa del invierno como la del verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. La palabra del Señor. Vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche. Señor de la gloria, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad de convivio, de compañerismo y de reunirnos, Señor, alrededor de estudiar tu santa palabra. Rogamos tu Espíritu nos ilumine, nos dé la comprensión necesaria, Señor, para poder no solamente leer, estudiar el pasaje en el tiempo que estaba sucediendo, pero especialmente de qué manera lo podemos aplicar a nuestra experiencia cotidiana. Te ruego, Señor, de que tu palabra sea real a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche y que tú bendigas cada hogar, Señor, con tu bendita presencia. Guíanos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hemos leído el texto. Preguntas, primero que nada, alguna palabra rara, ya sea en la versión, la nueva versión internacional o también en la versión Reina Valera, palabras raras, palabras desconocidas, textos que no conozcan. ¿Quién me habla? Guillermo. ¿Habla? ¿Pregunta? Sí, solamente sobre usted tiene una Biblia y nosotros tenemos otra. Ajá. El contenido es el mismo, pero la redacción es diferente. Sí. Pero no se lleva la lectura de su la redacción es diferente a esta. Ajá. Pero si hay alguna, yo tengo las dos aquí. Si hay alguna pregunta, hágamela saber. Si hay alguna duda de texto, palabras raras. No, en sí dice lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Ajá. Y recuerden que la nueva versión internacional es un lenguaje más actualizado, ¿sí? Y un lenguaje más comprensible en la forma como hablamos hoy en día, más que... Y hay algunas cosas curiosas, ¿no? Por la forma como se escribió la Reina Valera en 1600, que como se tradujo este material, que no es la nueva versión internacional, no es, recuerden, una traducción del inglés ni nada por el estilo. La nueva versión internacional fue producto de un equipo de lingüistas que tradujeron los textos conocidos en hebreo, en griego, en
en griego, hebreo y también arameo y latín, y la tradujeron directamente al español. Fue un equipo de biblistas hispanos y ellos hicieron ese trabajo de traducción. ¿Sí? No es traducción del inglés, sino entonces lo pusieron, trataron de ponerlo en un lenguaje más actualizado para la forma como hablamos en el día de hoy. ¿Ok? No hay ninguna pregunta o la razón de ser de alguna de las expresiones que aparecen allí. ¿No? Asesorando rapiña. ¿Versículo qué? Dígame. En el 10. Ok. Dice, no saben hacer lo correcto. Dice Jehová, asesorando rapiña y despojó en su palacio. Ok, rapiña es robar con violencia. ¿Sí? Entonces le habla a esta gente que se ha aprovechado de los más necesitados, de los menos favorecidos, los menos protegidos, les arrebatan sus posesiones y se los guardan en sus palacios, ¿sí? Como por ejemplo, se habla de aves de rapiña, ¿no? Como por ejemplo el halcón o de estos animales que matan y comen, predadores, y se aprovechan de la presa y obtienen lo que ellos quieren. Entonces, por eso habla de rapiña y despojo. En la nueva versión internacional habla los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia. ¿Sí oye? Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. ¿Sí? Pero está hablando de los explotadores del pueblo, ¿sí? Que son del mismo pueblo. ¿Ok? Rapiña es arrebatar con violencia, usualmente matar. Pero la idea es que de esa manera están tomando ventaja de los más desfavorecidos, ¿sí? Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo. A eso se está refiriendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué les da a entender a ustedes? Déjenme les pregunto ahora. Expresiones como el versículo 1 y 2. Leo de la versión Reina Valera. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Quieren entender a ustedes esos versículos? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Yo pienso que siga. Lo que yo entiendo, pues, que al ser conocedores de la palabra de Dios y reclamados de Dios, somos responsables de lo que hagamos o no hagamos correctamente, y nos va a castigar, nos va a reclamar lo que tal vez no hemos hecho, lo hemos hecho mal. Es una muy buena analogía porque exactamente eso es lo que se está refiriendo el profeta aquí, en la voz de Dios. Es como Dios reclamándole al pueblo: vea, a ustedes los saqué de Egipto, a ustedes los escogí entre todas las naciones, si no es que solamente los conoció a ellos. La palabra conocer en hebreo tiene la connotación más que conocer, es los escogí
y con ustedes compartí más que con nadie. Dios conoce a todos los pueblos, ¿sí? Y dice, no necesariamente es que los conoció a ellos solamente, sino que eran especiales para Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y Dios le está reclamando al pueblo eso. Como dice Luz Dolly, ellos eran conocedores, son conocedores de lo que Dios quería de ellos, pero ellos han defraudado a Dios. De la misma manera, nosotros como nuevo pueblo del Señor somos conocedores de la palabra del Señor, conocemos los mandamientos, conocemos lo que Dios quiere. Por lo tanto, somos más responsables, ¿sí? Si conocemos más, entonces somos más responsables. Y por esa razón, cuando como hijos de Dios y pueblo de Dios nos apartamos de Dios o rechazamos si no obedecemos la voz de Dios, entonces tenemos más juicio, tenemos más responsabilidad y el juicio de Dios cae más directamente sobre nosotros. Eso es lo que está hablando el profeta aquí de parte de Dios, ¿sí? Os castigaré por todas vuestras maldades, porque el pueblo, a pesar de ser pueblo de Dios, estaban haciendo maldad entre ellos y contra otros pueblos. Ahora es interesante cómo en los próximos versículos, en el 3, en el 4, casi todo está hasta el 7, usa figuras muy interesantes, como decir, andan dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, es bien difícil de que dos personas sean amigos, cuates o panas, como dicen algunos otros, si no hay algo en común, ¿sí? ¿Cómo va a caminar Dios con nosotros si no estamos pisando un terreno común con Dios? Entonces, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Y estar de acuerdo es, vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? En el versículo 4 dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Después dice, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Esta serie de frases está reflejando siempre un motivo de causa y efecto, ¿sí? El león no ruge si no hay presa. El leoncillo no ruge si no ha atrapado algo, ¿sí? La trampa no suena si no ha atrapado algo también, ¿sí? Se tocará trompeta en la ciudad, dice el versículo 6, y no se alborotará el pueblo. Recuerden que se tocaba trompeta para anunciar algo. Entonces, inmediatamente el pueblo reaccionaba, ¿sí? Era como una señal de alarma. Cuando sonaba trompeta, dice, va a sonar la trompeta si no hay motivo para que suene la trompeta. Entonces, la idea es que Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, esto es lo que les va a pasar. Y les va a pasar porque ustedes no están haciendo correctamente. Si va a venir desgracia, es porque ustedes están provocando la desgracia. ¿Sí? No es necesariamente que Dios hace caer la desgracia, aunque dice allí el versículo más adelante, y hará algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Y obviamente esta es una frase que tiene un poco de controversia teológica, porque nos hace pensar que todos los males que nos caen son de Dios. Y obviamente muchos rechazan esa idea y algunos se aprovechan de esa idea y la usan como argumento para decir cómo vamos a creer en Dios si un Dios que permite tanta maldad y tanto sufrimiento en la tierra. Pero la idea central no es esa.
Dios sabe que las cosas van a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando se desafían las leyes naturales, cuando se desafían leyes espirituales? Dios sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. ¿Ve? Y sabe cuál es la consecuencia de nuestras acciones. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Ustedes conocen lo que deberían hacer y no lo están haciendo. Ustedes saben hacer el bien y no lo hacen. Entonces no esperen de que haciendo mal les va a venir una buena consecuencia. Haciendo mal va a venir una mala consecuencia. Y eso es para nosotros también. Ese es el... Y dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta es la otra parte. Dios está anunciando también lo que va a pasar. No se va a quedar callado y va a decir, voy a dejar que estos sigan haciendo mal y esperemos a ver que caigan en la trampa. Pero está también anunciando, y es lo que está haciendo acá, advirtiendo. Y en la historia de la relación de Dios con los seres humanos, vemos ese tema una y otra vez. Dios está advirtiendo las consecuencias de lo que va a pasar, las consecuencias de lo que va a pasar de las acciones del tiempo presente. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y por eso dice, si el león ruge, y ya otra vez usa la figura del león como un símbolo de fuerza y de poder, ¿quién no temerá? Y si habla el Señor, dice, ¿quién no profetizará? Entonces, es un desafío también para cada uno de nosotros pensar de que el Señor hace estas advertencias en su palabra. Nosotros conocemos la palabra del Señor y nos invita a que nosotros profeticemos. Y otra vez tenemos que entender, y lo hemos repetido muchas veces, cada vez que hemos tenido la oportunidad, el hablar profecía no es adivinar el futuro. En el contexto bíblico, profecía es declarar verdad. Y cuando nosotros predicamos el mensaje del Señor para nosotros, el mensaje de Dios para el pueblo, el plan de salvación, nosotros estamos levantando voz profética. Y en esa línea de pensamiento somos profetas. Entonces, si el Señor habla, nosotros escuchamos y nosotros profetizamos, así como está haciendo el profeta Amós en este caso en particular. Ese es en cierta manera la vocación del profeta. Y en cierta manera Amós está diciendo por qué él hace las cosas. Dios le habla y Dios le está anunciando el juicio para la nación, para Israel. Perdón. Y de la misma manera Amós está proclamando ese mensaje. Entonces, esa es la primera idea allí importante que debemos recordar. La segunda parte habla de la destrucción a Samaria y también del castigo para Israel. Y más que nada era por la falta de justicia que había entre el mismo pueblo. El dicho popular es que dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Sí? Desafortunadamente, los mismos israelitas estaban tomando ventaja de sus propios, de su prójimo, de sus coterráneos, y algunos acumulaban riqueza tomando ventaja de otros. Dice, proclaman en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved muchas opresiones en medio de ella, la violencia cometida en su medio, en Samaria, que es parte de la tierra bíblica y de los descendientes del Señor y descendientes de Abraham. No saben hacer lo recto, dice Jehová, versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesoran rapiña y despojo en sus palacios. ¿Sí? Acumulan sus riquezas de todo lo que roban a otros, de todo lo que les quitan, y van formando riqueza.
Dice, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará su fortaleza y sus palacios serán saqueados. ¿Sí? Y eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? Los países vecinos, como les hablaba en la clase pasada, en la lección del capítulo 2, todos estos vecinos vinieron y atacaron a Samaria, Israel, y los tomaron prisioneros, los desterraron de donde estaban a la mayoría, y realmente muy pocos escaparon. Y observen cómo dice el versículo 12, no sé si le han puesto cuidado, dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Una figura bien dramática acá. Era la costumbre, según leía, que si un pastor estaba cuidando ovejas que pertenecían a un dueño, si de pronto el lobo se comía o el león se comía una oveja, entonces y no la podía rescatar el pastor por lo menos agarraba una pierna o un pedazo para que sirviera de prueba para mostrarle al dueño de que él no se la había robado. Esa era la costumbre, ¿no? Entonces lo que agarrara, porque de otra manera el dueño iba a pensar de que él mismo se la había robado o que la había vendido. Entonces aquí está la muestra de que esta oveja se la comió el lobo o el león, y aunque sea la punta de una oreja, ¿sí? Un resto cualquiera. Y una figura interesante porque dice, así va a pasar con Israel, ¿sí? Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria y que andan escondidos en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Aunque sea un pedacito, va a permanecer. Y eso viene a recordarnos otra vez el tema del remanente, ¿sí? Aunque sea un pedazo, se va a escapar de las fauces del león, es decir, de los enemigos que lo estaban destruyendo. Y ese remanente, ese pedacito que quedara allí, iba a ser de que otra vez renaciera el pueblo, renaciera la fe y el deseo de servir a Dios. ¿Sí? Así, oíd, dice, y testifique contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas. Una descripción del arrasamiento total de la nación. Fue un tiempo bien crítico en los tiempos de Amós. Como recordamos, como muchos profetas contemporáneos lo declararon también. Hubo un arrasamiento total de las casas finas, de las casas más humildes, de todo, ¿sí? de toda la parte física. Y especialmente uno de los pecados de Israel, no solamente el que hablamos acerca de la injusticia contra sus compatriotas, con su prójimo, pero el otro pecado tremendo de Israel fue el de la idolatría, y de qué manera se dejaron influenciar por los dioses de los países, de las naciones vecinas, y cómo levantaron altares a dioses falsos en la tierra de Israel, que fue total abominación para el Señor, y obviamente una de las razones por las cuales Dios envía este juicio tan tremendo contra Israel, de que van a ser arrasados totalmente, y especialmente esos altares a esos dioses falsos van a ser desarraigados. ¿Qué
¿qué podemos pensar en relación a nosotros? Podemos pensar de que de la misma manera, como un pecado grave nuestro puede ser la injusticia, el otro también bien grave es de que nos olvidemos de la adoración a nuestro Dios y que vamos a crear ídolos en nuestra vida, dioses, entre comillas, que nos impide de alguna manera el culto directo, genuino a nuestro Dios. Y si tomamos las palabras de Amós al pueblo de Israel como ejemplo para nuestras vidas, podemos decir que de una manera categórica, Dios puede arrasar con todos esos altares que nosotros mismos edificamos en nuestras vidas y que nos impiden con libertad buscar del Señor. Entonces, pensemos en eso. En la Biblia Plenitud tiene una sección que se llama Verdad en Acción. Y quiero compartirles un par de pensamientos que hay allí. Dice pasos para conocer a Dios y sus caminos, basado en este texto de Amós. Dice, el juicio de Dios nunca debe constituir una sorpresa para los creyentes, porque sabemos cuáles son sus mandamientos. Su palabra, tanto la Escritura como a través del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, anunciará cualquier juicio con suficiente anticipación para darle a su pueblo una amplia oportunidad de arrepentirse y volverse de su pecado. ¿Sí? Entonces, por eso lo que dice allí en Amós de que Dios está hablando como el león rugiendo con poder para que entendamos y oigamos la voz del Señor. Y en referencia al versículo 6 dice, comprende que Dios envía la calamidad para que el pueblo se reconcilie con él. Y usualmente encontramos que la gente es más sensible a creer en situaciones extremas, en situaciones de calamidad. Y otra vez volvemos al tema de que no necesariamente es que Dios envía la calamidad. Vivimos en un mundo bajo leyes físicas. Dios sabe qué está pasando, tiene control sobre eso. Y yo creo que lo podemos aplicar a nuestra experiencia de este momento. Dios no mandó el coronavirus. Sí. Es algo de nuestra naturaleza acá, que tenía que ocurrir como ha ocurrido en otras épocas. ¿Sí? Algunos ya especulan de que estas son señales antes del fin y que el fin está cerca y que la segunda venida del Señor está cerca. No sabemos. ¿Sí? No sabemos, puede ser mañana. Pero no tomemos esto como una situación extrema para hacer chantaje espiritual, pero sí para entender de que hoy y siempre debemos estar en comunión con Dios, en paz con Dios, listos para el momento en que nos llama. Sí. Porque la realidad de nuestra existencia como personas es que el momento en que dejamos de existir físicamente ya es el fin del mundo para nosotros. Y tenemos que dar cuentas a Dios en ese momento. Entonces es de prepararnos todo el tiempo, entender que hay situaciones como esta en la que podemos orar para que Dios la use también para que otros que no creen, crean. Qué bueno, gloria a Dios que eso ocurra. Y la realidad es que muchas personas creen más cuando la situación es extrema. Y en el versículo 7 dice, comprende que Dios nunca hace nada antes que no haya anunciado a través de sus profetas. Escucha atentamente lo que el Espíritu está diciendo por medio de los profetas a las iglesias. Recuerden, profetas son los que declaran la verdad. Cuando declaramos el evangelio del Señor,
el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, estamos trayendo el mensaje de Dios para las personas. Así de que Amós sigue siendo actual para nuestra experiencia de vida cristiana, aunque fue para el pueblo de Israel en circunstancias bien particulares, podemos aprender y tomar mensaje de allí. Ok, vamos a dejar allí alguna pregunta para terminar. Entonces, vamos a orar y recordemos las peticiones de oración que tuvimos al principio y pedamos la bendición del Señor para esta noche y para el resto de esta semana, que nos guarde, nos cuide y proteja en la medida de la necesidad. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias y nuevamente, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra que se revela a nosotros y que nos habla. Yo te ruego que de la misma manera, Señor, esté hablando a cada uno de aquellos que le escuchan. Bendice cada hogar representado aquí en esta noche. También aquellos que nos están mirando en el otro canal, Señor, para que tú te manifiestes en forma poderosa. Que tu bendición, Señor, nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Nos despedimos. Recuerden el domingo a las 11. Si de pronto hago algún programa de música y reflexión el viernes, yo les mando un mensaje, posiblemente a través de YouTube, lo hacemos, y el domingo nos reunimos. ¿Ok? Bendiciones entonces, y que tengan una buena noche, y que el Señor les acompañe en este resto de semana. Bendiciones.